Hoy viajaremos en el tiempo para presenciar los últimos días de Jesús en la tierra. Desde su gloriosa entrada a Jerusalén hasta su ascensión a los cielos. Prepárate para descubrir la historia como nunca antes la has visto. Imagina una ciudad abarrotada de peregrinos. Es la Pascua y Jerusalén está al borde de la ebullición. De repente, entre la multitud, Jesús llega a Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. La multitud lo aclama con ramos de palma y gritos de Hosanna al Hijo de David. Pero los fariseos están preocupados, y le piden que detenga la euforia. La respuesta de Jesús es poderosa. Si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué un asno y no un caballo como los grandes conquistadores? Montar un asno simbolizaba la paz en tiempos antiguos, por lo que Jesús está demostrando que su reino es de paz, no de guerra. Su entrada no es solo un desfile, es una declaración: el rey ha llegado, pero no como un emperador, sino como un siervo humilde. Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua, y desde allí pudo haber tomado una de las rutas hacia el Monte de los Olivos en su entrada triunfal a Jerusalén. Betania era una aldea situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, en el camino hacia Jericó. Actualmente este lugar es conocido como Al-Azariyeh, Aleizarilla o Al-Azarilla. En un aposento alto, Jesús comparte la Pascua con sus discípulos y establece un pacto eterno. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero hay sombras en la sala. Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará, y que Pedro lo negará 3 veces. La última cena de Jesús con sus discípulos no es solo una comida de despedida. Es el inicio de una nueva era. Jesús transforma la Pascua judía. El pan ya no representa solo la salida de Egipto, sino su propio cuerpo entregado por la humanidad. El vino, su sangre del nuevo pacto. ¿Te imaginas lo que sintieron sus discípulos al escuchar esto? El cenáculo en Jerusalén es una de las posibles ubicaciones de la última cena. Se debate si esta cena fue un seder pascual o una comida previa a la Pascua. En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrenta a su destino. La oración de Jesús muestra su humanidad y obediencia total a la voluntad del Padre. Pero su angustia es tal que su sudor cae como gotas de sangre. De repente la traición llega en forma de un beso. Judas lo entrega a los soldados. Pedro, en un intento de defenderlo, corta la oreja de un siervo, pero Jesús la sana. ¿Sabías que Getsemaní significa prensa de aceite, indicando que era un lugar con olivos y una prensa de aceite? Se han hallado olivos en la zona con más de 2000 años de antigüedad. Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní, un fenómeno que puede explicarse científicamente como hematohidrosis, una condición rara pero documentada en la literatura médica. Esto ocurre cuando una persona experimenta un estrés extremo, lo que activa en exceso el sistema nervioso simpático y provoca la contracción severa de los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas. Cuando el estrés disminuye, estos vasos pueden romperse, permitiendo que la sangre se mezcle con el sudor y salga por la piel. Dado que Jesús enfrentaba una angustia profunda ante su inminente pasión y muerte, la intensa respuesta fisiológica de su cuerpo pudo haber desencadenado este fenómeno, lo que concuerda con la descripción bíblica de que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. En la oscuridad de la noche, Jesús es juzgado por Caifás y el Sanedrín. Lo acusan de blasfemia por declararse hijo de Dios e inmediatamente dictan sentencia. ¿Sabías que los juicios nocturnos como este iban en contra de la ley judía? El Sanedrín era un consejo de 71 miembros, que incluía a los sumos sacerdotes, levitas y ancianos. Se cree que el palacio de Caifás estaba en la zona del monte Sión. Acusado de blasfemia, Jesús es llevado ante Pilato, el que interroga a Jesús y no encuentra culpa en él. Lo envía a Herodes, quien se burla de él y lo devuelve. Pero la multitud exige su muerte. Prefieren liberar a Barrabás, un criminal. El justo muere, el culpable es liberado. Pero se debía cumplir la voluntad de Dios. Inscripciones en Cesarea Marítima confirman la existencia de Poncio Pilato. Jesús es brutalmente flagelado con un tipo de látigo llamado flagrum o flagellum, que consistía en una cuerda o correa con bolas de metal o hueso en sus extremos. Estas bolas causaban graves heridas y desgarros en la piel. La flagelación romana podía llevar a la muerte por desangramiento, utilizada para humillar y castigar a los prisioneros.
En el caso de Jesús, la flagelación fue especialmente severa, ya que se le azotó 39 veces, lo que era el límite permitido por la ley romana. Su espalda queda hecha llaga. Luego la corona de espinas fue colocada sobre la cabeza de Jesús como una forma de burla y humillación. Los soldados romanos se burlaron de él, llamándolo Rey de los Judíos, y golpeándolo en la cabeza con una caña. Esta corona estaba hecha de ramas de una planta espinosa, probablemente del género Crataegus, conocido hoy como corona de Cristo. Las espinas de estas plantas pueden medir hasta 2 a 3 centímetros de longitud, y son muy afiladas. El camino de Jesús al Gólgota con la cruz a cuestas es uno de los momentos más dramáticos y emblemáticos de la pasión de Jesucristo. Exhausto, cae 3 veces. Simón de Cirene es obligado a ayudarlo. Hay mujeres que lloran a su paso, pero Jesús les advierte: No lloren por mí, sino por ustedes y sus hijos. ¿Sabías que la distancia que Jesús de Nazaret caminó con la cruz, conocida como la Vía Dolorosa, es aproximadamente 600 metros a 1 kilómetro? Las formas posibles del madero de la cruz son: 1. La forma más comúnmente aceptada es la cruz latina, con un madero vertical, el stipes, y un madero horizontal, el patibulum. 2. Otra posibilidad es la cruz de T con un madero vertical y un madero horizontal que se cruza en forma de T. 3. Algunos historiadores sugieren que la cruz podría haber tenido una forma de X, con 2 maderos que se cruzan en forma diagonal. 4. Otros proponen que la cruz podría haber sido simplemente un madero vertical con una barra horizontal en la parte superior. 5. Algunas teorías sugieren que la cruz podría haber tenido una forma de I, con un madero vertical y 2 maderos horizontales que se bifurcan en la parte superior. Los posibles tipos de madera de la cruz son: 1. Algunos historiadores creen que la cruz podría haber estado hecha de madera de olivo, que era común en la región de Jerusalén. 2. Otros sugieren que la cruz podría haber estado hecha de madera de ciprés, que era resistente y durable. 3. Algunas teorías proponen que la cruz podría haber estado hecha de madera de pino, que era abundante en la región. El peso posible de la cruz podría ser entre: 1. Entre 50 y 100 kilogramos. 2. Entre 100 y 200 kilogramos. 3. Más de 200 kilogramos. Es importante destacar que no hay evidencia histórica o arqueológica definitiva que confirme la forma o el peso exacto de la cruz. Las estimaciones varían según las fuentes y las interpretaciones. Pero independiente del peso y la forma de la cruz, te has detenido a pensar en el inmenso sacrificio que Jesús lleva realizado por ti. Él soportó el dolor más intenso, su cuerpo estaba cubierto de heridas por la cruel flagelación, y una corona de espinas perforaba su cabeza. Todo esto lo está haciendo por amor, para darte la oportunidad de la salvación. Su entrega no fue en vano, fue por ti, por mí, por todos. ¿Cómo responderás a un amor tan grande? Y aún no termina el sacrificio. Continuemos. ¿Sabías que en la actualidad, a lo largo del camino, hay 14 estaciones que marcan los diferentes momentos de la pasión de Jesucristo? Estas estaciones son: 1. Jesús es condenado a muerte. 2. Jesús carga con la cruz. 3. Jesús se cae por primera vez. 4. Jesús se encuentra con su madre. 5. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. 6. Verónica limpia el rostro de Jesús. 7. Jesús se cae por segunda vez. 8. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. 9. Jesús se cae por tercera vez. 10. Jesús es despojado de sus vestiduras. 11. Jesús es clavado en la cruz. 12. Jesús muere en la cruz. 13. Jesús es bajado de la cruz. 14. Jesús es sepultado. Después de que Jesús fue clavado en la cruz, los soldados romanos se repartieron sus vestiduras entre ellos. Esto se hizo para cumplir la profecía del Salmo 10 y 18 que dice: se repartieron mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones, y sobre su cabeza se colocó una inscripción que decía: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Los soldados romanos se burlaron de él. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo una oscuridad sobre toda la tierra. En ese momento Jesús clamó a Dios: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de eso Jesús dijo:
Tengo sed. Y un soldado le dio una esponja empapada en vinagre. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Todo está consumado. Y entregó su espíritu. El centurión que estaba al mando de la crucifixión dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Para asegurarse de que Jesús había muerto, un soldado le clavó una lanza en el costado, y salió sangre y agua. Esto se hizo para cumplir la profecía del Éxodo 12 y 46 y del Salmo 34, 20. José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto, y llamó al centurión para confirmar su muerte. Después de que el centurión confirmó la muerte de Jesús, Pilato le dio permiso a José para que se llevara el cuerpo. José de Arimatea y Nicodemo, otro discípulo secreto de Jesús, envolvieron el cuerpo de Jesús en una sábana de lino y lo enterraron en una tumba nueva que José había excavado en su jardín. La tumba estaba sellada con una piedra grande. La tumba sellada y los guardias romanos muestran que la resurrección no pudo ser un simple robo del cuerpo. El misterio se profundiza. ¿Sabías que la iglesia del Santo Sepulcro es considerada el sitio tradicional de la tumba de Jesús? El domingo por la mañana, después del Sabbat, las mujeres que habían seguido a Jesús, incluyendo María Magdalena, María la madre de Santiago y Juan, y Salomé, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando llegaron, encontraron que la piedra que sellaba la entrada del sepulcro había sido removida, y el cuerpo de Jesús no estaba allí. En su lugar, encontraron a un ángel que les dijo que Jesús había resucitado y que estaba vivo. Después de su resurrección, Jesús se apareció a varias personas, incluyendo 1. María Magdalena en el jardín del sepulcro. 2. Las mujeres que habían ido al sepulcro. 3. Los discípulos en el camino a Emaús. 4. Los discípulos en Jerusalén, incluyendo Tomás. 5. Los discípulos en la orilla del mar de Galilea. Antes de su ascensión al cielo, Jesús se reunió con sus discípulos en una montaña en Galilea y les dio la gran comisión, que es: Ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Después de dar la gran comisión, Jesús se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo en una nube. Los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo hasta que 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo.